diferencias individuales. Empecemos. ¿Qué son las diferencias individuales? Las diferencias individuales son el conjunto de características o rasgos que diferencian a una persona de las demás. Como sabemos, cada uno de nosotros es diferente, ya que el psiquismo de cada uno se procesa y elabora de distinta forma de acuerdo a algunos factores. Existen unas causas innatas que vienen determinadas por nuestra naturaleza y nuestra realidad genética, que conforman en cierta medida lo que llamamos el carácter, el temperamento y la personalidad de cada individuo. Sabemos, sin necesidad de hacer profundas y complejas reflexiones, que todos y cada uno de nosotros somos portadores de una historia y personalidad que nos hace únicos y especiales. No hay dos personas iguales. Nuestras biografías difieren radicalmente a pesar de estar inmersos en una misma sociedad, regida por los mismos valores y objetivos. Las diferencias en un salón de clase constituyen hoy y siempre una realidad cotidiana. Por ejemplo, si trabajamos día a día con un grupo formado por alumnos de la misma edad, con condiciones sociales semejantes, con historial académico proveniente de la misma institución o bien de otras similares. Y aún así, identificamos en ellos diferencias radicales, diferencias relacionadas con su personalidad, sus conocimientos previos, el sexo y el carácter. Bien, ahora que ya sabemos la definición de diferencias individuales, vamos a pasar al primer punto, que son las diferencias relacionadas con la experiencia previa. Muchos de los niños hoy en día van al jardín de niños, pasarán a primero de primaria, luego de haber cursado 3 o hasta 4 años de educación preescolar. Sin embargo, actualmente todavía hay muchos niños que tienen solo 1 año de educación preescolar, sin contar aquellos que ni siquiera tienen la oportunidad de asistir. Al hablar de diferencias relacionadas con la experiencia previa, no solo se hace referencia a si un niño recibió o no algún tipo de instrucción, sino también a la calidad de instrucción recibida. Por ejemplo, en muchas escuelas que están lejos de centros urbanos, se manejan aún con un solo maestro para todos los grupos de primaria, lo que puede demeritar la calidad. También interviene la ubicación geográfica, ya que no es lo mismo las viviendas y oportunidades de un niño de una zona rural a las experimentadas por un niño proveniente de una zona urbana. A continuación, les vamos a presentar una lista que no pretende ser exhaustiva, sino solo enunciativa de los factores que intervienen en la experiencia previa. Aquí podemos ver el siguiente cuadro. Está la formación de sus maestros, el tipo de entretenimiento, el medio ambiente que estimule el aprendizaje, posibilidades de jugar al aire libre, conocimientos de computación, tiempo frente a la televisión, uso de la tecnología, computadoras, programas, redes de información, sociabilización, acceso a la información, valores familiares practicados, tipo de relación que llevan con los adultos que los rodea, posibilidades de relacionarse con la cultura y las artes, relación con coetáneos y alimentación. Como pudimos ver, son tantos los factores que influyen en el peso de la experiencia previa que tiene el aprendizaje de cada alumno. Resulta totalmente imposible pensar que todos nos interesamos, comprendemos y adquirimos habilidades de la misma manera. Por ejemplo, diferentes estudios en los Estados Unidos han encontrado que existe una estrecha relación entre nuestra propia percepción positiva en términos de imagen y el desempeño escolar, y se han registrado que sugieren que para aquellas niñas cuya autoestima baja considerablemente en los grados escolares intermedios, como consecuencia muestran notable baja en sus logros académicos. Rothenberg, 1997. Otro estudio publicado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos también nos demuestra que como nuestras experiencias previas influyen fuertemente en nuestro desempeño escolar, tal es el caso de los estudiantes latinos en la escuela de Estados Unidos.
El estudio habla más o menos sobre cómo, a pesar de que los latinos están motivados y tienen altas aspiraciones educacionales, su desempeño escolar es muy bajo, ya que se ve comprometido por diversos factores. Estos son su bajo historial académico por haber asistido a escuelas de poca calidad o no haber participado en programas preescolares, el idioma y entre otros, que afectan radicalmente al estudiante. Bien, después de saber cómo afecta cada experiencia en el alumno, vamos a hablar sobre el siguiente punto, que son las diferencias relacionadas con la estructura de la personalidad. Hablar en términos de personalidad supone hablar de uno mismo, de las características innatas, de lo aprendido y de todas las vivencias o herencias. Existen dos enfoques en cuanto a su estructuración: los que la consideran determinada por las características individuales, innatas y heredadas, sin tener en cuenta las vivencias ambientales, y los que identifican al ambiente como un determinante de la personalidad. Según Marcia, 1982, la base de la personalidad se encuentra en el concepto de identidad, considerado como la organización de los impulsos, capacidades, creencias e historia del individuo en una imagen sostenida del yo. Representa elegir y tomar decisiones deliberadas, particularmente sobre la vocación, la orientación sexual y la filosofía de la vida. Un elemento a considerar en la definición de la personalidad es la conducta, en la cual convergen las dos posturas y mediante la cual se hacen visibles y observables los indicios de la personalidad. La conducta, por el hecho de ser observable, es nuestra carta de presentación. Por medio de ella mostramos nuestra autoimagen. Hablar de personalidad es referirse también a los conceptos de carácter y temperamento. El primero está centrado en las disposiciones congénitas que configuran la estructura mental de la persona, y el segundo está dirigido a la individualidad fisiológica, que los antiguos relacionaban con los 4 elementos de la naturaleza presentes en el ser humano, que son sangre, bilis amarilla, bilis negra y la flema. Ahora vamos a explicar un ejemplo. Imagine que entran como alumnos a su salón de clase Pablo Picasso y Che Guevara, con la edad correspondiente al grado que tú impartes. Usted, conociendo su personalidad, seguramente buscaría cambiar sus estrategias de aprendizaje, porque sabría que estos dos personajes no aprenden de la misma manera, ni tampoco se interesan por los mismos temas. ¿Vieron? Lo mismo ocurre con la variedad de caracteres y temperamentos que se encuentra en un salón de clase. De ahí la importancia de conocer un poco de su personalidad a la hora de planear su clase. Bien, ahora después de dar este ejemplo, vamos a hablar sobre el tercer punto, que son las diferencias relacionadas con el género. Estudiosos del cerebro y sus implicaciones en el comportamiento y en el aprendizaje, entre otras variables, aseguran que existen diferencias biológicas importantes entre el cerebro de los hombres y de las mujeres. Cada uno de ellos posee habilidades específicas. Resulta interesante retomar los estudios de Howard, dado que muchas de estas habilidades tienen que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, les vamos a presentar algunos puntos sobresalientes en el estudio de Howard. Como podemos ver en el siguiente cuadro, está separado entre hombres y mujeres. Los hombres tienen mejor habilidad general para las matemáticas. Las mujeres tienen mejor habilidad general verbal. Los hombres resuelven problemas matemáticos de manera no verbal. Las mujeres tienden a caminar mientras resuelven problemas matemáticos. Los hombres, su razonamiento espacial tridimensional es mejor. Las mujeres son mejores en gramática y vocabulario. Los hombres son mejores en ajedrez. Las mujeres son mejores para aprender lenguas extranjeras. Los hombres son mejores para leer mapas. Las mujeres tienen mejor coordinación motora fina, ojo-mano.
Aquí pudimos ver cómo entre mujeres y hombres tienen distintas habilidades y cada uno se diferencia. Ahora vamos a ver entre los niños de preescolar y las niñas de preescolar. Como podemos ver en el siguiente cuadro, los niños de preescolar ocupan más espacio para jugar. Las niñas ocupan menos espacio para jugar. Los niños prefieren trabajar con juguetes de construcción y bloques. Las niñas prefieren jugar con seres vivos. Los niños construyen estructuras altas. Las niñas construyen estructuras bajas y largas. Los niños se muestran indiferentes ante la llegada de un nuevo miembro al salón de clase, mientras que las niñas saludan a un nuevo miembro que llega al salón de clase, es decir, empatía. Los niños aceptan a los demás siempre y cuando sean útiles. Las niñas aceptan a los demás siempre y cuando sean buenos. Los niños prefieren historias de aventuras. Las niñas prefieren historias románticas. Los niños juegan a juegos más competitivos y las niñas juegan a juegos menos competitivos. Como pudimos ver en los cuadros presentados, en los ejemplos anteriores, cada uno de nosotros nos diferenciamos, no solo por el sexo, sino por diferentes cosas. Por ello, es importante darnos el valor que merecemos, porque somos seres únicos en el universo. Nosotros como docentes, es importante que podamos reconocer el carácter, el temperamento de cada estudiante, para así poder impartir nuestras clases de mejor manera. Reconocer las diferencias individuales de cada ser humano y así aprovecharlas al máximo. Muchas gracias por su atención. Buena tarde.